Buenos días, aquí en Periódico Tierra Televisión, hoy para celebrar que este año se cumplen los 120 años de la gesta de Valer, de los últimos de Filipinas, queríamos traer a un especialista en ese asedio y contamos hoy con la presencia de Miguel Ángel López de la Asunción. Miguel Ángel, bienvenido y muchas gracias por atender nuestra petición. Muchas gracias a ustedes y encantado de poder colaborar con Tierra. Sabemos que eres el autor del libro Los héroes de Valer. La verdad que es un libro bastante interesante y que desde aquí recomendamos. Y vamos a empezar a hablar de la gesta, de cómo llegan a Valer ese regimiento de cazadores y cómo lo hacen. ¿Lo hacen todos a la vez? ¿Los mandos van por un lado? Bueno, siempre hablamos del destacamento de Valer, pero tenemos que tener en cuenta que dentro de esa guarnición de Valer va un destacamento militar de 50 cazadores expedicionario, perteneciente al batallón de cazadores expedicionario número 2, bajo las órdenes de 2 segundos tenientes, pero también llega un contingente de un teniente médico y de 3 sanitarios pertenecientes a la 4ª Brigada de Sanidad Militar. Con ellos también va un cargo político, pero que lo ostenta un militar, que es el comandante don Enrique de las Morenas y Foxy, en aquellos días todavía capitán, fue ascendido a título póstumo, y con ellos también llega Fray Cándido Gómez Carreño, que era el fraile de Valer, que después de haber caído prisionero de los insurgentes en una emboscada que les hicieron en octubre del año anterior, regresaba a su pueblo. Tenemos que tener en cuenta que de ese contingente, de ese batallón que llega a Valer en febrero del año 98, 10 o 11 de esos cazadores son supervivientes del ataque que hicieron al destacamento en octubre. Luego ellos saben dónde regresan y conocen perfectamente el pueblo y lo que les esperaba. Eso también queríamos saber, porque claro, siempre se dice que son gente de reemplazo, aquellos que no podían pagar las 2.000 pesetas, pero claro, la idea, desde luego eran gente muy experta y que desde luego traían a sus espaldas muchas horas de combate. Sí, eso es un mito. Bueno, el libro se llama Los últimos de Filipinas, mito y realidad del sitio de Valer. Lo que hemos intentado es acabar un poco con esos mitos que no por mucho repetirse tienen que convertirse en realidad. Dentro del imaginario popular se han cogido, también muchas veces influenciados por películas, por series, por ensayos poco rigurosos, ideas que no son ciertos. El mito tan manido de las 2.000 pesetas, de esos soldados arrancados de sus hogares, yo es algo de lo que huyo. Tenemos que ver la historia desde el momento en el que ocurre, no desde hoy en día. Muchos de esos soldados, gracias a sus expedientes militares, sabemos que llegaron voluntarios a Filipinas. Y lo que sí que es cierto es que no eran ningunos soldados bisoños, ni no eran soldados que desconociesen su empleo, sino que muchos de ellos llegaron incluso con 5 cruces rojas en un periodo de año y poco que llevaban en las islas. Cierto es que alguno de los miembros era recién llegado, los menos, y sin lugar a dudas es una fuerza que conoce, sabe lo que es la milicia, sabe su empleo, y en ningún caso son mandados allí, como también se ha llegado a decir, unos soldados que son enviados a morir prácticamente. Es una fuerza que es enviada para 2 meses en un principio, pero la administración militar les manda víveres para 4, por ejemplo. Estaban fenomenalmente pertrechados, tenían el mejor arma de asalto que había, que era el fusil español Mauser 93, tenían unas botas increíbles, un uniforme que estaba adecuado al lugar donde tenían. Es también romper mitos y romper lanzas y estar orgullosos pues de nuestro ejército, no también lógicamente de hoy en día, pero de nuestro ejército de finales del 19. Vamos a ir, porque antes de entrar en el asedio, que nos gustaría a todos que nos hablara de él, de los libros que se han escrito, porque bueno, el más conocido es el de Martín Cerezo, El sitio de Valer, pero también Ramón Boades, el soldado Ramón Boades tiene uno,
y Fray Minaya, que hay cosas que no concuerdan o que no son iguales que las que habla el teniente Martín Cerezo. ¿Qué nos puedes decir de esos 3 libros? A decir verdad, el único libro que había publicado es el libro de don Saturnino Martín Cerezo, que es el último comandante de la posición, que por aquel entonces era segundo teniente de infantería. Martín Cerezo publica en 1904 sus memorias y es un libro fantástico donde nos cuenta desde el punto de vista del militar lo acontecido en Valer. También lo hace como una defensa ante todos los ataques injustos que estaba recibiendo su persona. Al destacamento, hasta que se dilucida su actuación, incluso se les achaca haber asesinado al comandante de las Morenas. Se dice una serie de barbaridades que Martín Cerezo en su libro aclara. Ellos pasan, cuando llegan a Manila, un cuestionario, un interrogatorio, donde queda meridianamente claro que su actuación ha sido ejemplar, pero aún así muchos medios en la península dudan de la veracidad y recibe ciertos ataques. Martín Cerezo los zanja con esa publicación. Una fuente fundamental que nosotros hemos tenido la suerte de manejar durante meses, el original, son las memorias del padre Minaya, Félix Minaya, que yo creo que no están datados, pero yo creo que sobre el año 4 o 5, 1904 o 5, escribe de puño y letra 3 partes en las cuales el padre Minaya cuenta el antes, el durante y el después del sitio de Valer. Han estado inéditas hasta fechas muy recientes y son muy interesantes porque en muchos capítulos divergen, cuentan cosas que no son ni estrictamente iguales, o lo que calla uno cuenta el otro, y nos ha servido pues para fusionar ambas junto con todos los testimonios que tenemos de los soldados en diversos juicios y causas militares, y hacer lo que nosotros creemos que es un aproximamiento muy cercano a lo que realmente pasó en Valer. Y por otra parte está también un pequeño cuadernillo que yo he tenido la suerte también de manejar, el original, que es muy interesante, del soldado Ramón Buades. Yo, cuando me llegó, se había publicado un artículo por parte de un compañero investigador malagueño, en el cual decía que era una fuente inédita del sitio de Valer, pero yo, cuando recibí el original por parte de la familia y pude leerlo, me sonaba muchísimo. Yo eso lo había leído en algún lugar. Efectivamente, recordé dónde, cogí un número antiguo del diario de Manila y vi que el testimonio del soldado Ramón Buades no era otra cosa que la transcripción a mano que Ramón Buades había hecho del artículo del periódico. Es decir, no es una memoria, sino es una copia de un artículo que apareció en el diario de Manila. Entonces, lamentablemente, fuentes de primera mano tenemos únicamente dos, pero yo creo que son suficientes para acercarnos al episodio histórico. Y a la realidad de lo que allí ocurrió. Nunca lo vamos a saber, la realidad. Quiero decir, también decimos en el libro algo que nos quedó muy poético, pero que es cierto: los silencios también son parte de la música. Hay muchos momentos del asedio en los cuales no sabemos lo que realmente pasó, pero no lo sabemos porque los propios protagonistas no han querido que lo sepamos o no le han dado una importancia relevante. También nosotros utilizamos esos silencios no para elucubrar por qué están esos silencios, únicamente para hacer constancia de que hay partes en las cuales todavía nos queda campo de investigación. De acuerdo, pues ahora vamos a entrar en la iglesia. Vamos directamente al asedio. ¿Cómo se produce esa entrada en la iglesia? ¿Cómo decide Enrique de las Morenas entrar ahí? ¿Por qué? Siempre han dicho que fue una genialidad del destacamento de Valer refugiarse en la iglesia. Vamos a romper otro mito. Estaba dentro del reglamento, de las recomendaciones que desde Manila se les daba a los destacamentos. Estamos hablando de poblaciones donde no había edificios de mampostería. El único edificio fuerte hecho de mampostería en muchas ocasiones era la iglesia, y era recomendado a los destacamentos, en caso de que la defensa fuera mal dada, refugiarse en la iglesia. Ya otros destacamentos en la insurgencia en 1896-97 habían utilizado precisamente esas iglesias
y conventos. Estoy recordando el sitio de Tallabas, donde los contingentes se refugiaban pues en la posición donde ellos creían que iba a ser más difícil la toma y más beneficiosa para el destacamento su protección. El día 30 de junio, ellos a partir del día 27 se dan cuenta que la población ha desaparecido. Ellos llegan en un periodo de paz. Hasta el día que la población desaparece, saben, por informaciones que han llegado de Manila, que estamos en guerra con los Estados Unidos, pero no saben hasta qué punto ha vuelto a renacer la insurgencia. Ellos el día 27 son conscientes de que la población local ha desaparecido, de que han sido robados varios objetos del sacerdote, que les han robado su propia ropa militar, que les había sido entregada a las lavanderas locales para su limpieza. Y bueno, ellos deciden cambiar de las 3 o 4 ubicaciones donde estaba repartido el destacamento, pasar al templo, a la iglesia. El día 30 por la mañana, don Saturnino Martín Cerezo, con una fuerza, inicia una descubierta, pues lógico reconocimiento militar de seguridad, y en el Puente de España reciben un primer ataque, reciben un primer herido, es decir, ya tenemos heridos del destacamento justo antes de iniciar el sitio. Consiguen replegarse, cerrar la puerta de la iglesia, y desde aquel momento queda formalizado el sitio. Estamos hablando de una defensa de ni más ni menos que 367 días, y yo siempre recalco, 366 noches, porque por la noche no se paraban, ellos no fichaban ni se acababa el sitio. Ellos no tienen recambio, es decir, las fuerzas sitiadoras sí tienen la posibilidad de descansar, de tener un relevo. Ellos están permanentemente en servicio, y creo que es una de las gestas militares, de las muchas y laureadas que tenemos la suerte de contar en nuestro ejército, más reseñables por su épica y por el ejemplo que nos han dado. Bien, se inicia el asedio y todos pensamos 337 días con 336 noches en una iglesia. Bueno, hay que comer 337 días y luego hay que tener munición para disparar durante 337 días. Sí. ¿Cómo organizan el tema de la intendencia ellos en la iglesia? Pues rompemos otra nueva lanza por nuestro ejército, nuestra administración militar, que desde Manila les manda víveres para 4 meses, cuando la misión estaba programada para 2. La genialidad del párroco de Valer, que pocos días antes compra 60 cabanes de arroz, un cabán que, como todo el mundo sabe, que bueno, estamos hablando de unos 3.400 kilos de palay, de arroz sin pelar, que a la postre serían fundamentales para la duración de la defensa. Y también, bueno, desde Manila habían llegado con 11 cajas de cartuchos de Mauser, es decir, ellos, después de 367 días, tienen ni más ni menos que destruir, no recuerdo ahora mismo, pero casi 5.000 cartuchos para que no caigan en manos del enemigo, sin haberse privado o habiéndose privado únicamente de utilizar o de malgastar munición en los primeros días. Los primeros días del asedio sí que se les da orden de únicamente disparar cuando el objetivo está claro, pero luego no se privan. Quiero decir, hay un lógico o un buen entender en lo que son los recursos propios, pero vamos a poner en valor que también después de 11 meses de asedio ellos tienen que destruir parte de su munición para no hacerla caer en manos del enemigo. Yo creo que es una preparación muy inteligente. Muy inteligente. La iglesia es preparada de tal manera que lo que en un primer lugar era una iglesia pasa a convertirse desde el minuto 0 de la defensa en un hospital, porque entran con un primer herido. Ese almacén donde habían almacenado también todos los víveres pasa a ser una fortaleza prácticamente inexpugnable, porque lo que ellos hacen es retirar las losas del suelo de la iglesia, fortificar, hacer sacos terreros con la arena que sacaban, parapetar todas las posiciones,
terraplenar la puerta de tal manera que no fuera posible de ninguna manera abrirla y dejar únicamente 2 entradas en forma de gatera al templo, al fuerte, a la defensa, de tal manera que si un enemigo conseguía romper la línea defensiva que propiciaban las 2 trincheras exteriores y conseguían llegar a la posición de entrada, el primer enemigo que intentase la entrada sería inútil, muerto por las bayonetas españolas, y ese mismo cuerpo impediría la entrada de otros. Es decir, era prácticamente imposible entrar por la fuerza en la iglesia de Valer. El enemigo lo sabe, y en todo el sitio lo que sí que intentan es quemar la posición española, pero no intentan la toma cuerpo a cuerpo, porque saben que es prácticamente imposible. Has hablado de los trabajos de fortificación, de la preparación que tienen los soldados españoles, que eran gente experta, con 22, 21, 20, 23 años. Y 17. Y 17 años eran gente que ya llevaban muchos combates en su espalda. Recuerdo el nombre del cabo José Olivero, que por lo visto pues llevaba muchísimo, ¿no?, combatido. Cabo Olivares Conejero es una de las figuras fundamentales de este sitio. Luego hablaremos, si quieres, de la salida del 14 de diciembre, que es la que consigue salvar al destacamento, porque bueno, entraremos también en temas de enfermedad, pero sí, en fechas recientes hemos descubierto, se ha descubierto en Lebrija la partida de nacimiento de uno de aquellos soldados, Miguel Pérez Leal. Tengo gran amistad con uno de los descendientes, Gonzalo Caputo Barbadillo, es una persona fantástica, y bueno, hemos descubierto que él se alista en el puerto de Cádiz para combatir, va como voluntario a la campaña, y miente descaradamente en el momento de la recluta, porque él nació el 7 de julio de 1880 y dice haber nacido en el 74, ni más ni menos que 6 años antes. Entonces podemos decir que también llegó como menor de edad a Valer, un crío, pero no obstante en campaña ya había tenido alguna condecoración. El hecho de que en todo el sitio haya únicamente 2 bajas por fuego enemigo nos da idea de lo preparados y de lo bien que sabían protegerse, y de los buenos soldados que era nuestro destacamento de Valer. Sí que sorprende que solamente hubiera 2 bajas por fuego, y es significativo eso precisamente por la preparación que tenían, seguro, con toda duda. Pero bueno, esa preparación es buena, pero 337 días encerrados en una iglesia, con penurias, con enfermedades, que ahora hablaremos de ellas, y de Vigil de Quiñones, pero la guerra psicológica que le hacían los enemigos tagalos también era importante. Sí, indudablemente. Vamos a ponernos en situación, porque a mí me gusta también entrar en esa iglesia, en la cual, durante 20 años, imagínate las veces que yo he entrado en esa iglesia y me he metido allí, he hecho guardias, he enterrado a compañeros, he pasado el hambre o me han herido, y te has metido y te has puesto, bueno, cómo una persona o cómo un militar puede luchar contra un enemigo real, que te acosa, que te dispara, pero también contra sí mismo. No saber qué está pasando fuera, no saber cómo está discurriendo la guerra, ver cómo tú en un espacio de poco más de 300 metros cuadrados, donde también hay que ponerse el lugar, gran parte de ese espacio está ocupado por los víveres, las municiones, otra parte está el pequeño hospitalillo o enfermería que habían creado, los oficiales tenían también su pequeño espacio. Meternos ahí y meternos casi a oscuras, con una humedad casi del 100%, lluvias constantes, porque el enemigo, en cuanto vio que no era factible de alguna manera desbaratar las defensas españolas, lo que hace es disparar al tejado, un tejado de zinc que enseguida rompe y deja caer las lluvias constantes, prácticamente después de un tiempo a la intemperie, viendo cómo tus compañeros poco a poco van falleciendo. Ese hospital, fuerte, iglesia, pasa a ser también un cementerio. Como tienes que dormir,
porque no hay más espacio al lado de la tumba de tu compañero del alma, muchas veces de tu paisano. Es muy duro, pero aquellos soldados, aquellos militares españoles en ningún momento se vinieron abajo. Estaban convencidos de que estaban cumpliendo con su deber, de que estaban haciendo lo que habían llegado a hacer y, vamos, desde mi punto de vista es ejemplar, totalmente ejemplar el comportamiento del destacamento de Valer. De todas las acciones militares que se dieron allí, porque desde la preparación, la formación, la fortificación, ¿cuál crees tú que de los combates que se dieron allí, qué día fue, o las salidas que tuvieron que hacer por motivos tanto de seguridad como para buscar alimento, cuando la enfermedad, el beriberi, ya prácticamente se hace con toda la fuerza de Valer? Hay varios hechos de heroísmo, tanto individuales como colectivos. Hay varias salidas, porque la fuerza enemiga acosaba, hostigaba a los españoles desde pequeños bajai. Los bajai son las casas que están hechas con nipa, con paja, con madera, de muy curiosa construcción. Primero se hace el tejado, luego se hace lo que es el cuerpo y posteriormente se coloca ese tejado. Incluso en caso de necesidad se puede desmontar y mover. Es una construcción muy curiosa, pero no es una construcción muy fuerte. Ellos se subían a aquellos tejados o desde dentro se parapetaban de tal manera que hostigaban sin poner en mucho riesgo su vida al destacamento español. Hay varias salidas, estoy recordando una del soldado Gregorio Catalán Valero, de Osa de la Vega, de Cuenca, incluso uno de los desertores, que después será desertor, realiza también el soldado Alcaide de Bayona, o incluso Chamizo, el soldado malagueño del Valle de Abdalajís, Juan Chamizo Lucas. Lucas es el nombre por el que le conocemos, sí. Nosotros en el libro apuntamos que es García. Son varias salidas que hacen a cuerpo descubierto con una lata de gasolina, de igual manera que lo hizo Eloy Gonzalo en el poblado de Cascorro, en Cuba, y se exponen, pero consiguen quemar las posiciones enemigas de tal manera que alivian un poco el sufrimiento del destacamento o el atosigamiento que reciben por parte del enemigo. Sin duda, la acción, digamos, militar, que podríamos decir que desde mi punto de vista tiene un mayor valor porque propicia la continuación de la defensa, es la realizada por el cabo José Olivares Conejero y 10 soldados. Por otra parte, los 10 voluntarios, que eran los 10 únicos que se podían mantener por su propio pie en aquellos momentos, que a plena luz del día salen, consiguen asustar a los primeros defensores y van quemando todo el perímetro de casas y primeras trincheras filipinas, desde las cuales era muy fácil impedir que el propio destacamento abriese las puertas de la iglesia. Ese día, ese 14 de diciembre, consiguen aumentar el perímetro de defensa, consiguen tener una posición que les permite abrir la puerta, airear y, lo que es también más importante, hacer pequeñas salidas a los alrededores de la iglesia para poder recolectar ciertas plantas, ciertos verdes, como decían ellos, vegetales y pequeños animales que les ayudan a escapar de la epidemia de beriberi, que si quieres comentamos someramente. El beriberi es una enfermedad que en aquellos tiempos no se sabía qué lo causaba. Tenemos la suerte dentro de lo que es el destacamento de Valer que hay un médico. Nunca un destacamento tan pequeño tenía la posibilidad de tener un médico, pero se da la circunstancia de que un médico militar, marbellí o marbellero, como hay una diferencia entre marbellero y marbellí que me han contado cuando he ido a dar alguna conferencia allí, es marbellero, nacido allí en Marbella, don Rogelio Vigil de Quiñones y Alfaro. Él adivina de alguna manera, o adivinar no es la palabra, llega a la conclusión de que el beriberi es provocado por falta de algún tipo de vitamina, que no se sabía lo que eran las vitaminas por aquel entonces. Él achaca el beriberi, que no es otra cosa
que la ausencia de vitamina B1 de tiamina, que vamos a hablar coloquialmente, que es como el combustible que nuestro cuerpo necesita para convertir lo que nosotros comemos en movimiento, en energía. Entonces, tanto él como el teniente Martín Cerezo, a escondidas de los soldados porque les daba mucha vergüenza, salían por la noche a hablar a la trinchera y cogían esa hierba que estaba rodeando la trinchera y la consumían. Ellos vieron que mientras que el resto de la guarnición iban cayendo, ellos tardaron un poco más en adquirir la enfermedad. Cuando el enemigo se cerciora de que ellos salen, lo impiden, y es cuando el médico cae enfermo de beriberi. Dentro de sus conocimientos médicos y sus conocimientos de botánica, porque era un experto en botánica, él dilucida o llega a la conclusión de que si el destacamento es capaz de conseguir alimentación vegetal, sin lugar a dudas, la enfermedad de beriberi se terminaría. El 14 de diciembre, el 13 de diciembre, él está muy enfermo, llama a Martín Cerezo y le dice: Martín, mira, yo me muero. Yo soy médico, yo sé que a mí me quedan muy pocas horas de vida. Si vosotros conseguís romper el cerco y traer algo verde, algún vegetal, si no yo, porque a mí ya te digo que estoy en un estado final, nuestros compañeros puedan salvarse. Y es por eso que ese 14 de diciembre el cabo Olivares consigue esa machada, esa heroicidad, y permite pues alargar el sitio nada más y nada menos que desde diciembre hasta el 2 de junio que culmina. Sí, porque el beriberi se hizo con ellos, y es que llegaban al cuerpo de guardia, iban en parihuela, lo llegaban, lo sentaban allí, y ahí estaban haciendo la guardia en su trinchera sin poder levantarse. Es una enfermedad horrorosa. Hay varios tipos de beriberi seco, húmedo, cada persona también lo desarrolla de una manera, pero los síntomas primeros son una hinchazón. Imagínate tú, una hinchazón que por otra parte curiosamente se desarrolla a última hora del día y por la mañana. Imagínate ese toque de diana cuando ellos se levantaban y lo primero que hacías lógicamente era palparte, porque sabías que en el momento que desarrollases primeros síntomas tu esperanza de vida se reducía a 2 o 3 semanas. Y la mentira piadosa: oye, Manuel, ¿cómo me ves? Joder, macho, que no, estás perfectamente bien. Y ellos lo sabían, y como con este carácter nuestro, ellos se lo tomaban incluso a broma. Hacían sus listas de expediciones al otro mundo, donde hacían sus porras o competiciones para adivinar quién iba a ser el siguiente, oye, súbame 2 puestos que me voy yo. Y nosotros tenemos cartas cruzadas entre soldados y testimonios. Incluso el padre Minaya también habla de ello, hablando como los soldados que sabían que les quedaban pocas horas de vida, llamaban a su compañero del alma y le decían: toma 5 pesos, quiero que me entierres tú. Es dramático, pero yo creo que todo aquel que se acerca al sitio de Valer y conozca estos detalles apreciará todavía más el sacrificio de nuestros héroes de Valer. Seguro que sí. Y luego vamos a entrar por supuesto, la figura de Vigil de Quiñones fue allí fundamental. Y no solamente como médico, sino también como persona, dando aliento y por supuesto dando la solución a un problema que se los hubiera comido a todos pues muchísimo antes, ¿no? Pero ya vamos a ir con la figura de Martín Cerezo. Y la de todos, ¿no? Cuando claro, llegan los parlamentarios, porque llegan hasta 5 parlamentarios, creo, y no hay manera de que alguien los convenza de que no los están engañando. Yo soy un defensor acérrimo de la figura de Saturnino Martín Cerezo. Don Saturnino Martín Cerezo, sobre todo en los últimos años, ha recibido unos ataques no fundamentados, injustos, sobre su actuación en el sitio de Valer. Series, alguna novela que, madre mía, incluso le pone de consumidor habitual de opio y se apoya en esa idea para decir que cuando el opio no llegó en la vida a Valer, ellos no conocían el opio salvo en lugares muy restringidos regentados por chinos en la propia capital. Él le toca tomar el mando del destacamento en el momento más difícil.
Él viene, bueno, había sido sargento instructor en Málaga, asciende a segundo teniente por necesidades, o sea, por su pase al distrito de Filipinas. No recibe una formación como oficial, pero aún así sabe tomar el mando de una manera lo suficientemente férrea como lo tiene que hacer en esas circunstancias, pero ganándose la confianza y el respeto y la fidelidad de sus hombres. Toma las decisiones pensando en lo mejor para la continuidad de la defensa. Es valiente, no tiene el apoyo de otro oficial que el teniente médico. Digamos que en él recae todo el peso y aún así consigue llevar a sus hombres hasta Manila y posteriormente hasta la península. Saturnino Martín Cerezo se le ha atacado últimamente por muchos motivos, por haber fusilado a dos de los... Sí, ese era un tema que yo quería entrar, porque el tema de fusilamiento con el texto de Fray Minaya, pues no, Fray Minaya no está muy de acuerdo cómo se hace o cómo ocurre eso. Todo es saber los motivos y leerse la causa que abren en Madrid, intentando dilucidar qué pasó en el fusilamiento de los soldados, del soldado Menache y del sargento interino González Toca. Ahí queda meridianamente claro que él, cuando estos dos individuos junto con Alcaide intentan la deserción, que por otra parte el resto de desertores que habían abandonado la posición española incluso antes de comenzar el asedio, toman parte dentro de los ataques, no eran desertores que se fueran, desertaran y hubieran abandonado, sino que toman parte de los ataques frente a sus compañeros. Él los juzga, se les hace una causa dentro de la Iglesia, queda claro, incluso son confesos de intento de deserción. Los podía, según reglamentación, haber fusilado en el sitio 5 meses antes y no haber gastado esa comida tan escasa, y Martín Cerezo decide intentar aguantar con vida a los confesos de intento de deserción, quitar alimentación a los defensores y compartir esa alimentación con esta gente que son confesos. Él no actúa mal. El día de antes de abandonar la posición, ellos no pensaban en capitular, pensaban en abandonar las posiciones un poco a la desesperada, romper el cerco, e incluso por testimonio del propio Martín Cerezo y de alguno de los supervivientes, sabemos que él ofreció a 2 de los 3 confesos que quedaban dentro del batisterio, que hacía las funciones de pequeña prisión, la posibilidad de acompañarles. Ellos se niega y se ve ante la tesitura de proteger la vida de 34 y la suya propia 35, o de lamentablemente fusilar a dos personas que podían delatarles. Yo, sin lugar a dudas, no querría ponerme en ningún lugar en el momento de tomar esa posición. No obstante, hay un juicio, una causa militar que dura varios meses, y el juez instructor dictamina que no cae en ninguna falta, que lo hecho, si no acorde a las ordenanzas, se hizo de la mejor manera que en aquel momento se podía hacer. También hay algún estudio que ha dicho que dentro del destacamento había buenos y malos. En el libro de algún periodista, Manuel de Guineche, que establece que Martín Cerezo quizás es de los malos, y con él había parte del destacamento que le seguía, y hay otros más buenos dentro del destacamento. Para mí, yo creo que, respetando la obra de Leguineche, es una barbaridad. Ellos fueron a una y no podemos distinguir. Martín Cerezo es una persona que luego aquí en la península se preocupa por sus hombres. En 1904 envía el libro a todos. Se preocupa por saber cómo les va. Aquel que ve que no encarrila la vida de buena manera, le ofrece irse a trabajar con él a Madrid.
Uno de ellos fallece muy pronto y deja una hija muy pequeña, y Martín Cerezo, cuando tiene la edad, la lleva, y fue una más en su casa, la lleva a su casa de Madrid y se convirtió pues casi en una hija más. Es un personaje muy humano. Yo tengo cartas cruzadas con los soldados y cartas cruzadas entre los soldados entre sí, de las cuales hablan maravillas de su mando. Y yo creo que eso es lo que tenemos que saber, lo que decían los propios soldados de su oficial, y no las elucubraciones que cualquiera que ha hecho una película o un libro sin mucho apoyo ha querido contarnos. Hablando de los soldados, eran grandísimos tiradores. Sí, sí, sí. Porque hay una anécdota que no sé si la corroborarás o no, de un niño que sale con una carta, ¿no? Es un soldado onubense de Almonte, de Huelva. Yo conozco también a alguno de los descendientes. Hay un niño que lleva una carta, sale de trincheras filipinas con una carta. Ellos ya habían dicho que no querían bajo ningún concepto parlamentar con gente que les quería engañar. Entonces el Parlamento no era bien recibido. Mandan un niño pequeño con una carta en la mano, y el soldado Jiménez Berro le dice al teniente, le asusto. Dice, ¿quiere usted que le quite la carta de la mano? Martín Cerezo, según los documentos que tenemos, dice, sí, pero en ningún momento le toques. Dice, no se preocupe usted, que no le tocaré. Y según cuentan, pues lo cuentan en varios periódicos, a su regreso, Jiménez Berro es capaz de retirarle la carta. Suponemos que sería no una carta pequeña, sino un legajo. Consigue asustar de alguna manera al niño sin en ningún momento herirle. Hay otro soldado de administración militar, porque aparte de cazadores, aparte de infantes, también teníamos, como hemos dicho, sanitarios de la Cuarta Brigada de Sanidad Militar. Teníamos un soldado de administración militar agregado al destacamento, Marcelo Adrián Obregón, de Villalmanzo de Burgos. Conozco también a los descendientes, gente fabulosa, y él era tan buen tirador que cuentan sus sobrinas, ya fallecidas, que en las ferias que había en Madrid, La Paloma, que siempre había sus puestos de tiro, él acertaba, incluso esas escopetas que en las ferias siempre están mal calibradas, están trucadas, sí. Él acertaba siempre igual, hacía el primer tiro, veía qué mal estaba la calibración, y a partir de ese tiro no fallaba ni uno. Y cuando ya le decía el feriante, tenga y váyase de aquí, por favor, él jamás aceptaba los premios y decía, no te los puedo aceptar porque sería como robarte. Fíjate el nivel de pericia que tenían nuestros soldados. Hicieron entre muertos y heridos unas 700 bajas al enemigo, que no es baladí, para que luego digan por ahí, nos enseñan en películas que poco menos eran inútiles o no estaban bien formados. No, la preparación sí que está fuera de toda duda. En cuanto a Marcelo Adrián, sí que nos llamó la atención viéndolo, que siempre aparecía, pues aparece la relación que hace Saturnino Martín Cerezo con su firma, y Marcelo Adrián sale junto con los sanitarios, y siempre llamó la atención ese motivo, y dices que es porque era de administración militar. Tengo que hacer un inciso. Sale con la fuerza, con los infantes, salen con los cazadores expedicionarios, y de hecho él es cazador hasta que llega a Valer. Le llega la comunicación de que pasa a formar parte de la administración estando de camino a Valer. Igual que Sánchez Caínzos, que es uno de los sanitarios, el único sanitario peninsular, porque los otros dos sanitarios eran nativos y abandonan la defensa incluso antes de empezar el asedio. Él pertenecía también a cazadores y por necesidades del servicio pues pasa a sanitario, pasa a administración. Era muy común. Date cuenta que hay muchas bajas dentro de
de las fuerzas españolas y hay que hacer reajustes. Sin lugar a dudas, Marcelo pasa a Administración Militar porque es una persona preparada, que sabe leer, escribir, que tiene conocimientos. Él había sido sirviente de una persona que ejercía de político y que había sido notario aquí en Madrid y tiene una cierta preparación y unos ciertos conocimientos que le hacen propicio para ostentar aquel puesto. Cada cual pone lo mejor que tiene. Dentro del asedio tenemos zapateros, que en el momento que ellos se quedan sin botas, consiguen con maderas, cuerdas, cueros hacer botas. Tenemos cocineros, que son los que se dedican a pues, alimentar o de alguna manera estirar esos víveres de donde no hay, hacer... me estoy acordando de esa cena de Nochebuena, donde con cáscaras de naranja consiguen hacer unos buñuelos. Tenemos albañiles, esos albañiles que consiguen de esas losas hacer un horno que les permite calentar la comida. Tenemos también una persona, Hernández Arocha, que con su machete, yo tengo en mi colección particular un pequeño machete de Mauser, y yo cuando lo veo digo, es casi increíble que con este machete excavara entre 2,5 metros y 4 para encontrar agua en un pozo. Tenemos un médico, tenemos un religioso, no ponemos en valor la figura de ese religioso que al principio era uno y luego son 3. Yo no he entrado nunca en combate, pero yo supongo que si yo entrara en combate me tendría cierto descanso, cierta seguridad si sé que si me van mal dadas tengo un médico que me puede ayudar, pero si me van muy mal dadas y tengo una fe, que tengo un sacerdote o tengo un fraile que me va a preparar. Esos frailes ayudaron mucho a los enfermos, ayudaron mucho a los heridos, sirven también para dar un paño de lágrimas también a esos soldados, que en los momentos de debilidad tenía alguien que les reconfortaba, incluso los propios oficiales. El capitán de las Morenas sabemos que actuó como un padre por confidencias de muchos de los soldados. Rogelio Vigil de Quiñones también, estoy recordando una carta que he tenido la suerte de tener en la mano de un soldado, de Gopar Hernández, un soldado canario, que escribe al hijo de Vigil de Quiñones, donde le cuenta que su padre, aparte de médico, fue como un padre para él. Cada uno puso lo que tenía y yo creo que cuando todos luchamos por un bien común, las cosas es muy difícil que puedan salir más. Muy curioso que si nosotros ponemos una chinchetita en un mapa de España, están casi todas las provincias españolas, regiones españolas representados. Allí había gallegos, andaluces, extremeños, baleares, canarios, había Teniente Zayas, que era de San Juan de Puerto Rico, navarros, catalanes, aragoneses, valencianos. Estábamos todos y todos a una, y yo creo que cuando todos vamos a una, ya te digo, es muy difícil que nos salga mal. Bueno, pues la verdad que es interesantísima esta conversación. Hemos aprendido y estamos aprendiendo muchísimo sobre Valer, los últimos de Filipinas y los mitos de los que habláis aquí en vuestro libro, y desde luego estamos abiertos a una próxima visita, una siguiente visita. Se celebra este año los 120 años de Valer. Sabemos que hay una exposición en el Museo de Toledo y se están haciendo muchas exposiciones. También hay otra en el Museo Militar de Valencia. Y desde luego la gesta de Valer, yo creo que los españoles debíamos de por lo menos conocerla, saber qué ocurrió allí, y luego que seguro que hay más luces que sombras, ¿no? Indudablemente. Tengo que dar las gracias a mi ejército porque se está haciendo un reconocimiento institucional. Yo cuando empecé con esto hace 20 y tantos años llegaba a los pueblos y nadie les conocía en sus propios pueblos, o contactar con sus propias familias y no tener ningún dato que darme. Incluso descubrir a familias que era uno de los héroes de Valer, que había de los que ellos conocían como últimos de Filipinas. Y este año estoy contentísimo ver que desde mi ejército se van a hacer 50
actuaciones o 50 participaciones, conferencias, en las cuales me cabe el honor de participar en algunas, la exposición del Museo del Ejército de Toledo, con la que he tenido una muy somera colaboración, pero que creo que es de obligada visita. Yo creo que dice mucho de vosotros, que sois continuadores de estos soldados, el cariño con que se les está tratando, la admiración y el orgullo y el honor de ser sus continuadores. Y yo no puedo más que agradecer ayuntamientos, incluso asociaciones, y yo creo que habrá sin duda un antes y un después de este 120 aniversario, y ojalá conozcamos todos un poco más de la figura de los últimos de Filipinas, como los conocemos, héroes de Valer, como ellos se denominaban. Bueno, pues hemos tenido aquí la visita de Miguel Ángel López de la Asunción, especialista en Valer y autor de Los últimos de Filipinas, y libro que volvemos a recomendar, como todos, para empezar por el del general Saturnino Martín Cerezo, el de Fray Minaya, y bueno, unos tienen más sombras que luces y otros más luces que sombras, pero desde luego cuanto más se escriba, más se diga y que todos conozcamos nuestra historia, pues será mejor. Desde aquí, desde la revista Tierra, te queremos dar las gracias, y bueno, y esta es tu casa, y cuando quieras puedes venir por aquí. Muchas gracias, es un placer y a vuestra entera disposición.